Muy buenas tardes, queridos hermanos. Es una alegría poder estar nuevamente con todos ustedes. En esta oportunidad vamos a continuar desarrollando la lectura de algunos versículos allí en la epístola que el apóstol Pablo le escribiera a los creyentes en la iglesia en Colosas. Retomamos entonces capítulo 1, verso 24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Hasta aquí la lectura de la santa palabra de Dios. Mire, querido hermano, es importante que nosotros consideremos el final de este capítulo, que nos pone frente a la necesidad de poder interactuar en el medio en que Dios nos ha colocado, haciendo uso del poder que Dios ha suministrado. Es decir, somos invitados a realizar diversas labores, pero estas labores tienen que ser hechas a la forma de Dios, con la vitalidad que Dios ofrece, con los recursos espirituales que Él dispone para que nosotros interactuemos entonces positiva y eficazmente en el medio. Hay algunas expresiones que me voy a permitir observar en la pantalla que son muy importantes, valga la redundancia, con respecto a esto de poder hacer las cosas a la forma de Dios y con el poder de Dios. Lo primero que voy a decir es que los primeros versos me hacen pensar en que nosotros ejercemos representatividad, representamos a Dios. Y la gran pregunta que viene después es de qué manera nosotros representamos a Dios, si efectivamente las personas están observando en nuestra vida que Dios se manifiesta, porque de esto se trata. No se trata de nuestra capacidad, de nuestra inteligencia, de nuestra elocuencia, sino del poder de Dios que surge de nuestro interior y produce efectos concretos en aquellos que observan o escuchan. Pablo dice, ahora me alegro, pero me alegro en las cosas que padezco. La palabra para padecer allí es una palabra que puede traducirse sufrimientos, pero un estado de gran sufrimiento y angustia. Es decir, que Pablo está diciendo, yo me gozo de experimentar dolor, sin importar la dimensión de este dolor, aunque este dolor sea intenso o, en términos humanos, insoportable. Recuerde usted, querido hermano, que Pablo experimentó en varias oportunidades el encarcelamiento y los malos tratos. Y dentro de los malos tratos, aquello que es el descrédito personal, el hecho de que se descalifique al individuo por lo que el individuo piensa o por lo que el individuo pretende comunicar, sin una base sólida, sin argumentación lógica para esta descalificación. Así que, en primer lugar, entonces pensamos en que nosotros representamos, participamos de una representación participativa. ¿Por qué de esta forma? Porque Dios participa en esta representación que la cristiandad tiene el privilegio de llevar adelante. Vino a mi mente algunos pasajes de la Escritura en otras porciones sublimes que me hacen pensar y nos hacen reflexionar en de qué forma nosotros representamos. Por ejemplo, 2 Corintios 5:20 dice que así que somos embajadores en nombre de Cristo. Representamos a Dios no como personas insignificantes, sino como valiosos obreros de Jesucristo, al punto que la expresión nos coloca frente al hecho de alguien que es ciudadano de un reino y que por sus capacidades o no, o por su filiación en este tiempo política, representa como embajador. Ahora, nosotros no representamos como embajador o embajadores a Jesucristo por tener alguna capacidad particular, algún tipo de virtud, sino por la gracia y la misericordia de Dios que nos ha colocado en una posición sublime y única. Esto tiene que usted tenerlo muy en cuenta y recordarlo.
Efesios 6:20 dice que, muy bien, él se presenta y siente o presiente que esta representatividad de la cristiandad y propia es la de un embajador, pero dice allí en Efesios, un embajador en cadenas. La figura que presenta allí Pablo para cualquier persona no cristiana sería traumática. Alguien con jerarquía, con autoridad delegada por un reino, ahora encadenado al arbitrio de otras autoridades que, haciendo uso de una jurisprudencia distinta, limitan su libertad y pretenden sellar sus labios para que no comunique su pensamiento. Dice Efesios 3:6 que nosotros somos copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Así que participamos de esta representatividad como embajadores, pero además nosotros participamos de las promesas que Dios nos ha dado. Promesas que tienen cumplimiento, algunas inmediato, otras mediatas y algunas se cumplirán en el futuro. Por ejemplo, experimentamos la salvación, esto que Dios ha prometido como resultado del trabajo meritorio de Jesucristo en la cruz. Y este hecho glorioso lo experimentamos a diario, porque Dios ha asegurado para nosotros un lugar en el cielo, pero a diario nos libra de la tentación que afearía nuestro testimonio y nos llenaría de una sensación de vergüenza. Así que Dios realiza cotidianamente un trabajo en nuestra vida. Somos representantes. Participamos en el disfrute y la proclamación de las promesas, pero también participamos en las tribulaciones. Esto lo dice Apocalipsis 1:9, que está en línea con lo que el texto de Colosenses nos dice. Qué importante ubicar de manera precisa el lugar que tiene el sufrimiento y el dolor. Y cuanto más en días como los que estamos viviendo, en donde tenemos que tener en claro que existe una posibilidad incrementada por los hechos de que tengamos que experimentar sensaciones que nosotros no quisiéramos. Es más, oramos para no experimentar estas experiencias o no tener que atravesar estas sensaciones. No nos queremos enfermar, tampoco queremos perder nuestros bienes materiales, tampoco nuestra comodidad. Queremos mantener nuestro estándar de vida. Sin embargo, todas estas cosas están en discusión. No sabemos de qué manera nosotros enfrentaremos los días siguientes. Sin embargo, sabemos cómo es Dios y cuál es la función que nosotros tenemos que desempeñar. Tengamos mucho o tengamos poco. Experimentemos este cuidado providencial que nos llena de gozo, que evita la pérdida, o atravesemos momentos en donde la estrechez económica o la pérdida se hagan manifiestas. En segundo lugar, en el versículo número 25, dice que Pablo fue hecho ministro según la administración de Dios. Y esto me hace pensar en una servidumbre, en nosotros como servidores, como esclavos. Ahora, esta servidumbre, o esta esclavitud voluntaria nuestra, de todos los cristianos auténticos, es un servicio, una dedicación a la realización de actividades que otro propone, pero de manera voluntaria. Nosotros no somos obligados, no nos empujan a hacer las cosas que a Dios le producen satisfacción, muy por el contrario. Él se reconoce como servidor. La palabra que se utiliza en el castellano allí es ministro. Recuerdo cuando don Aníbal Palazzo hacía hincapié en algunos términos castellanos que equivocadamente algunos jerarquizaron, haciendo distinciones entre unos y otros. El ministro en todo caso sería aquel asociado a la comunicación verbal de la verdad, colocado en una posición de privilegio, y un servidor sería un esclavo que realiza otro tipo de trabajos porque ha sido dotado de manera diferente, colocando a unos en una posición y a otros en una posición inferior. Don Aníbal decía en aquellos años, nada tan lejos de la realidad. Nosotros colaboramos con el Señor. En un sentido nos asociamos entre todos persiguiendo un fin común. Y esto debe llenar de gozo nuestro corazón, porque es tan importante
la persona que hace trabajos que nadie observa, como aquel que está en un lugar visible. Dios ama tanto al elocuente como a la persona que no puede decir dos palabras sin que sus colores en el rostro cambien. Según la administración, según la mayordomía de Dios, según el plano, la tarea determinada por quien tiene autoridad, en este caso, el Dios de la eternidad. Así que él fue colocado en esa posición de una manera sobrenatural y equipado también sobrenaturalmente. Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 4, verso 1. Así pues, ténganlos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Así tienen que tenernos o considerarnos las personas, no por imposición nuestra, sino como resultado de una actitud constante. Hace días atrás escuché algo que me hizo reflexionar mucho y quiero compartirlo con usted. Conversando con un querido hermano, él me decía que como experiencia de su conversión, él rescataba muchas cosas, principalmente el hecho de acceder a la vida eterna, lo cual no se lo puede comparar con ningún otro bien, pero había algo en particular que a él le hacía mucho ruido. Una vez que él recibió a Cristo en su corazón y se asoció con otros cristianos, logró advertir, reconocer que en la cuadra en donde él vivía había otros renacidos que nunca se habían dado a conocer. Y él decía de una manera categórica, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que los habitantes de la cuadra no supieran que él era un auténtico hijo de Dios? Y como consecuencia inmediata, un embajador de Jesucristo. Alguien que les llevó siempre que tuvo oportunidad la palabra de Dios. Es para que nosotros reflexionemos. Mire, esto me ha hecho pensar mucho en mi conducta personal en el presente. Una servidumbre administrada. Dios nos ha dado un servicio para hacer, pero también nos ha indicado con muchísima anticipación aquellas cosas en las cuales tenemos que involucrarnos. Tenemos que descubrir cuáles son las cosas en las que tenemos que involucrarnos, aprender a decir que no a aquellas que son el resultado tan solo de nuestro entusiasmo. Alguien también dijo muy sabiamente, líbrame, Señor, de tener éxito en aquello que tú nunca quisiste que hiciera. Tremenda expresión también. Finalmente, en el versículo número 29, Pablo dice, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él. Un trabajo intenso, con una provisión que viene del mismo cielo. Un trabajo, si usted me permite, energizado. En la mañana del día de hoy estuve haciendo algunos quehaceres que hacía tiempo que no hacía en el hogar de niños, ayudando a la persona que habitualmente hace el mantenimiento. Y con la intensidad que le coloqué a la actividad, me olvidé que era una actividad que no realizaba hacía bastante tiempo. ¿Qué fue lo que me sucedió? Después de algunas horas, los músculos me pasaron factura de que ese trabajo hacía tiempo que yo no lo realizaba. Pues bien, cuando Dios nos revitaliza, nos energiza para hacer esa tarea que Él ha anticipado, que forma parte de su propósito, nosotros no sentimos este malestar luego de realizar el trabajo. Muy por el contrario, nos sentimos plenos y llenos de gozo. ¿Cuántas cosas tenemos por hacer en este tiempo? Sí, en este tiempo, aún en medio de un aislamiento. ¿Cuántas cosas? Un universo de actividades. Dice allí, trabajo. La palabrita copio es un trabajo arduo, pero también se utilizaba en el pasado para un trabajo arduo, tedioso y que causaba fatiga. Tal vez una actitud que se tenía que reiterar y que repetir. Que el Señor te ayude, querido hermano, querida hermana, para tener muy en claro en los días en que vivimos que representamos a Jesucristo, pero que en esta representación, en este hecho de que somos testigos de Él, hay muchos otros que comparten esta actividad
y el Dios de la eternidad, a través de la persona del Espíritu Santo, está en nuestro interior, capacitando y equipando para que nosotros tengamos éxito. También que tenemos una servidumbre administrada, que Dios tiene un plan, un proyecto, un propósito bien determinado para que nosotros ejercitemos nuestro trabajo, aquel que tiene directa relación a nuestra condición de siervos. Y finalmente, que este trabajo se lleva adelante con la energía que Dios nos da. Mire qué enorme bendición, mire qué cosa extraordinaria, para que pensemos todos juntos en este tiempo. Un tiempo difícil, un tiempo en el que tenemos que pedirle a Dios sabiduría para poder seguir adelante sin bajar los brazos. Un tiempo de enorme oportunidad y seguramente de enorme y gran cosecha. Aprovecho para poner mi corazón frente a ustedes, proponiéndoles un tema de oración. Oremos para que Dios intervenga, para que podamos, dentro de no mucho tiempo, estar nuevamente juntos, reunidos, ocupando el lugar que la iglesia debe ocupar, haciendo las cosas que los creyentes tenemos el deber de hacer. Recuerde allí en el versículo número 24, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo que es la iglesia. ¿Cuáles son aquellos dolores específicos que usted tiene que atravesar para que este texto sea una realidad en su vida? ¿Cuáles son? ¿Es por el resto de la cristiandad? ¿Es por sus hermanos en Cristo? ¿Es por la iglesia de la cual Cristo es cabeza? La autoridad final e inapelable. Que el Señor bendiga a su Padre.